7:31, amigos de la mañana, se encuentra con nosotros Avelino Guillén, integrante del equipo anticorrupción que se sumó pues en las últimas semanas a la campaña de Peruanos por el Cambio. Yo tengo que, antes de comenzar la conversación, tengo que reiterar una y otra vez, no solamente como mensaje a los amigos de Fuerza Popular, sino sobre todo como mensaje al televidente, que se merece el respeto y la consideración en caso, pues, sobre todo de la señal del Estado, que está obligada, como se debe, a transmitir y a proyectar una cobertura imparcial y neutral. Nosotros invitamos permanentemente a los representantes de Fuerza Popular. Hemos tenido a Pedro Espadaro, que tiene la gentileza de venir, en algún caso a Lourdes Alcorta también, sin embargo pues es una suerte de invitada, pero también viene, y hemos estado también, por ejemplo, con Luz Salgado en los últimos días. Pero definitivamente la respuesta que tenemos de la vocería de Fuerza Popular no es la que desearíamos y no es la misma de Peruanos por el Cambio. Nosotros tenemos que seguir exponiendo las propuestas que están en juego para las elecciones de este domingo, y como tal yo quería pues hacer esa aclaración y esa invocación de todas maneras a los representantes de Fuerza Popular. Doctor Guillén, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vio el debate ayer finalmente? Se venía pues de una percepción muy marcada de un Pedro Pablo Kuczynski al que de repente le había faltado agresividad, energía, que no se había esperado una confrontación de alguna manera intensa como la que le preparó Keiko Fujimori la semana anterior. ¿Cómo contrastaría el debate de la semana pasada con lo que ocurrió ayer? Bueno, ayer yo he visto un claro ganador. Pedro Pablo Kuczynski no solamente ha demostrado un cabal dominio de la economía del país, sino ha demostrado que tiene la suficiente experiencia en tareas importantes en el Ejecutivo como para afrontar los difíciles años que se avecinan. Un gobernante no puede ser un ignorante en economía, no puede desconocer el manejo del Estado. Y la señora Fujimori puede ser una buena política, puede haber tenido desempeño en el ámbito político, pero lamentablemente no tiene ninguna experiencia laboral. En ese sentido, elegir a ella sería un riesgo muy delicado para el país. Yo le comentaba fuera de cámaras que leía una columna hace poco del Nobel Paul Krugman, ¿no?, de economía, en un diario estadounidense, donde decía, para las elecciones pues, de ese país, pero podemos hablar de la coyuntura económica global, ¿no? Qué importante va a ser, y se refería sobre todo pues, a Clinton versus Trump. En este caso, Trump es un personaje pues, un tanto estrambótico, si bien es un millonario, pues se dice pues, que no conoce mucho pues, del funcionamiento del Estado y la economía en sí. Puede ser incluso un empresario, digamos, capaz, sin que necesariamente tenga conocimiento de economía. Y Krugman decía, qué importante va a ser en los próximos años que el próximo presidente sepa de economía. Si bien sabemos pues que ese no ha sido el fuerte de Keiko Fujimori, sí tiene un vocero como Elmer Cuba. Ayer se insistió por el otro lado con la crítica a la propuesta tributaria de Peruanos por el Cambio, y he visto varias voces en ese sentido. ¿Cuál es la evaluación de ello al final? Nosotros, de acuerdo a lo que ha planteado en el programa de gobierno, PPK tiene un programa completo, con la suficiente énfasis, y si bien es verdad, se plantea la reducción del IGB, eso tiene una respuesta. El objetivo es formalizar a la economía. No podemos seguir viviendo con una mayoría de los contribuyentes que no cumplen con el pago de los impuestos. En tal sentido, yo creo que acá se vienen años de marcada turbulencia en el aspecto económico, y la economía es fundamental. Él ha insistido pues, con la mano del piloto con experiencia, ¿no? Ahora, pasando ya al tema económico, pasando al tema que es su fuerte, doctor Guillén, ¿cómo vio las propuestas anticorrupción? Pedro Pablo Kuczynski fue bastante frontal, ¿no?, en ese momento, recordó por supuesto pues, los antecedentes por ese lado del fujimorismo. Keiko Fujimori de otro lado propone, bueno, en fin, hay un tema de voluntad que ella promete que no va a pasar, no, nada. Hay quienes dicen, bueno, pero si ya está teniendo problemas con su entorno, el control que se puede tener también, digamos, se puede quedar en buenas intenciones. Pero Keiko Fujimori se refiere a una Procuraduría General independiente. Ella le da mucha importancia a la Procuraduría, imagino yo, por la presencia también de la señora Vilcatoma, ¿no?, que ella subraya siempre como el procurador debe ser independiente. ¿Qué tanto peso tiene una procuraduría, en el sentido que lo que uno conoce es que el procurador es el abogado del Estado? ¿Qué tanto peso ahí? ¿Por dónde habría que tomar? Es una medida interesante, pero no es suficiente. Nosotros en el 2011, entre otras medidas,
planteamos la creación de una Procuraduría General Anticorrupción. Lo que ha hecho la señora Keiko es copiar nuestro proyecto inicial. Nosotros lo que planteamos es que, como primera medida de impacto, como medida política, es que el presidente de la República se comprometa a liderar personalmente la lucha contra la corrupción. Y ese es un tema que, y eso pasa, por otro lado, por una política transversal para enfrentar la corrupción. Esto es, los tres poderes del Estado estén unidos frente a un enemigo común, que es la corrupción, que es la otra cara de la moneda de la delincuencia. Como tercer punto, nosotros planteamos una reforma integral de todo el sistema de justicia. Y en todo el sistema de justicia, la Procuraduría General de la República es solamente un aspecto. Tenemos que tener mejores jueces, mejores fiscales, la policía tiene que trabajar unida con el Ministerio Público, tenemos que reforzar la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso es fundamental, a la cual no se le ha dado las atribuciones que ha solicitado una y otra vez en el Congreso, ¿no? Claro, nosotros tenemos que potenciar las instituciones y dejar de lado personalismos y dejar que solamente enfoquemos en una política aislada. Reforzar la autonomía de la Procuraduría General, eso no cambia nada, porque, por ejemplo, en el caso de Joaquín Ramírez, la procuradora Julia Príncipe ha planteado la denuncia, la acogió el fiscal Cárdenas y la derivó a la fiscal Villar, y ahí quedó. Y ahí quedó paralizada. Que por más que la procuradora haga algo, quienes toman la decisión en un proceso es el juez y el fiscal. La última palabra la tiene el juez. Pero entonces, ¿cómo realmente poder hacer procesos pues, más rápidos, más efectivos? Escuchaba que Pedro Pablo Kuczynski lo ha insistido varias veces también, cambiar las reglas de juego del Consejo Nacional de la Magistratura. Tampoco suena suficiente. ¿Cómo llevar a cabo adelante Lo eso? que tenemos que hacer es involucrar a todo el aparato estatal frente a un enemigo común, a un único enemigo que es la corrupción. Tenemos que trabajar de manera unida y para eso tenemos que potenciar también la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es la que tiene que dar los lineamientos generales para el combate. Pero si usted tiene al presidente de la República haciendo el seguimiento permanente, estilo Paniagua, de los procesos anticorrupción, de las medidas normativas, del tema del Congreso, paquetes legislativos, etcétera, potenciando las actividades de los funcionarios, va a ser otro matiz, no como otros gobiernos que lamentablemente no le han dado importancia. Pero es que ese es un compromiso fundamental. Sí, poner en agenda el tema de la corrupción. Ese es el problema fundamental. ¿Qué está pasando ¿qué está pasando en otros países, doctor Guillén? Brasil, Honduras. Honduras, Juan Jiménez, el ex premier, está dirigiendo un grupo capitaneado por la OEA. O sea, prácticamente es una especie de grupo internacional, una veeduría internacional con voz y voto que está no solamente investigando casos de corrupción. Este mismo grupo fue el que en El Salvador fue que, ¿no?, un grupo similar de la ONU ha terminado en la destitución del presidente por este caso de contrabando que involucraba pues a los más altos funcionarios. Es decir, uno piensa que si la corrupción sigue creciendo vamos a llegar a un punto en el cual va a tener que venir una suerte de organismo internacional a supervisar ese proceso. Claro. Y el problema que yo también veo, y usted lo conoce muy bien, es que bueno, el Ministerio Público es algo distinto, pero el Poder Judicial no se deja reformar así nomás y la defensa de la autonomía es muy fuerte. Entonces, ¿cómo hacer para poder de alguna manera tener un papel más activo, más dinámico dentro del Poder Judicial sin menoscabar su autonomía? Claro, lo que nosotros tenemos que hacer, y eso omití, es incrementar de manera sustancial el presupuesto del Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. No se puede tener un presupuesto exiguo para que ellos puedan contar con todos los recursos necesarios para combatir la corrupción. Y ahí podamos exigirles a ellos un compromiso eficaz frente al delito. Hoy día, el Poder Judicial no cuenta con los suficientes recursos para la creación de órganos jurisdiccionales. Hay un alto número de jueces provisionales. Seguimos con los jueces provisionales. Sí, es muy alto. Si usted revisa la lista de jueces de primera instancia en lo penal, le aseguro que más del 60% son provisionales. Y eso es lamentable. ¿Bajo qué garantías usted tiene el combate a la delincuencia con puros jueces provisionales? Eso es por carencia de presupuesto. No hay presupuesto para cubrir las plazas con titulares, porque eso significa un incremento de los sueldos. Y esa, entre otras medidas, si tenemos un compromiso de todo el sistema judicial para combatir el delito, esta situación puede cambiar, porque esto es un tema de gestos, de voluntades, y en ese rol el Ejecutivo, encarnado en el Presidente de la República, no puede rehuir ese compromiso. La ausencia notable en la postura del fujimorismo, que ellos limitan el tema de la lucha contra la corrupción a un solo tema, una medida unilateral, reforzar
la autonomía, la independencia de los procuradores anticorrupción, creando una Procuraduría General de la República. Es una medida interesante, pero absolutamente insuficiente, porque el rol del procurador no es determinante en la tramitación de un proceso, porque en todo caso ellas sostienen que el procurador puede salir a declarar y expresar una opinión en relación al trámite de un proceso, pero eso lo puede hacer cualquier ciudadano. Yo como abogado puedo salir a declarar todos los días, puedo escribir columnas de opinión, puedo salir en las redes y en consecuencia es la misma actividad. Y bueno, también se ha hablado, Kuczynski insistió en el tema de imprescriptibilidad de delitos de corrupción, muerte civil. Eso uno no encuentra una contraparte en el fujimorismo. No existe ello. Lo que yo he llegado a escuchar de la señora Vilcatoma, ella dice es que con el nuevo código procesal penal esas figuras se harían irrelevantes porque los juicios van a ser más expeditivos y más rápidos. ¿Qué dice a eso? El 10 de mayo, PPK firmó un documento ante la opinión pública en donde él se comprometía a liderar la lucha anticorrupción y se comprometió, en caso de ser elegido presidente, presentar un paquete legislativo, un paquete normativo, donde, entre otras medidas, está la imprescriptibilidad en caso de corrupción, ficha limpia, reforzar la Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver la puesta en vigencia del Código Procesal Penal con esto que es un enunciado fundamental, porque y eso, por ejemplo, en el caso de Ancash, lo de la ficha limpia, condenado por corrupción, la muerte civil, ya no puede postular un cargo político. Sin embargo, acá en Ancash el señor Ríos ha ganado una elección y prometiendo algo que es un insulto a la ciudadanía. Le pido una reflexión final, doctor Guillén. Evidentemente usted se hizo conocido ante la opinión pública durante el juicio contra Alberto Fujimori. Si bien usted no era pues el fiscal titular, tomó más o menos ese rol. Y ahora buena parte de la apuesta de Pedro Pablo Kuczynski en esta última semana va por el lado de reforzar lo que la propia Keiko Fujimori llama la mochila del fujimorismo, en términos pues de corrupción, de autoritarismo, en fin, de lo que ya sabemos de lo que fue la historia de este gobierno en su lado oscuro, digamos. ¿Cree usted que ese mensaje va a llegar a ser determinante o cree que la sociedad peruana, como los representantes del fujimorismo invocan, ya superó, digamos, esa parte del pasado y de alguna manera pues está lista para darle una oportunidad a un grupo que finalmente ha estado 15 años en democracia y 15 años en la oposición? ¿Cómo evalúa usted ese balance? En primer lugar, usted conoce un político cuando recién ejerce el poder. Usted ha visto los resultados de la primera vuelta y las declaraciones de ellos prepotentes y pretendiendo avasallar a las instituciones, como señalando que Fujimori iba a salir por la puerta grande. Entonces, una cosa es ser oposición y otra cosa es estar en el poder. Y cuando nos anuncian que las leyes van a salir como un tubo, eso nos anuncian que van a haber las leyes sorpresas. En consecuencia, realmente vamos a conocer al fujimorismo en la hipótesis de que ellos ganen una elección, lo que espero no ocurra. En segundo lugar, dejemos el pasado y hablemos del presente. El presente es el mismo. Como señaló anoche Pedro Pablo Kuczynski, no ha cambiado absolutamente nada. Es la continuación del régimen de Alberto Fujimori. Mire, el financiamiento de la campaña electoral por la mayor parte de los financistas de la señora Keiko Fujimori están investigados por lavado de activos. ¿En qué lugar del mundo se tiene un partido político cuyo secretario general es investigado por la DEA? Entonces, un segundo lugar, ¿en qué lugar del mundo existe un partido cuyo financista, como el señor Calle, es investigado por la DEA? Existen, según lo señalado ayer por PPK, 11 congresistas investigados por lavado de activos. El señor Klimper está comprendido, existen fuertes sospechas en relación a que habría manipulado un audio para desacreditar la denuncia de un colaborador de la DEA. Estamos hablando del presente, además de la amenaza letal que significa para la democracia. Entonces, no dejemos por un instante el pasado y hablemos del presente. Y el presente es lo mismo. Hizo bien ayer Pedro Pablo al recordar que ya no ha cambiado nada. Es la misma amenaza para el país. No podemos permitir que capitales oscuros financien campañas políticas. Muy bien, Abelino Guillén, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.